¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante, la organización política, social y económica de la antigua Atenas. Vamos a desarmar, pieza por pieza, cómo esta ciudad-estado, que es increíble, terminó poniendo los cimientos de lo que llamamos civilización occidental. Y bueno, para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a arrancar con sus inicios, su geografía, luego pasamos a la pirámide social, vemos cómo llegaron a la democracia, cómo funcionaba ese gobierno y, al final, cerramos con esos datos clave que sí o sí hay que tener en la cabeza. ¿Listos? ¡Vamos a darle! Empecemos por el principio, ¿no? La base de todo, el lugar donde estaban. Y es que la geografía de Atenas, miren, más que un problema, fue el verdadero motor que los empujó hacia su destino. Pensemos en esto. Atenas está en la península del Ática, un lugar complicado, montañoso, no muy fértil, o sea, la agricultura no daba para alimentar a todos. Entonces, ¿qué haces cuando la tierra no te da lo que necesitas? Pues miras hacia otro lado, y ellos miraron al mar. Esa necesidad, créanme, se convirtió en su más grande fortaleza. Como no podían vivir solo de la tierra, se hicieron marineros, se lanzaron de cabeza al comercio marítimo. Y claro, eso los llevó a expandirse, a fundar colonias por todas partes y al final a ser una potencia comercial tremenda en el Mediterráneo. Pero, y aquí viene lo importante, todo este motor económico, toda esa riqueza no se movía sola. No, dependía totalmente del trabajo de gente que no era ciudadana. Y esto justamente nos abre la puerta a cómo estaba organizada su sociedad. ¡Claro! Una economía tan potente creó una sociedad superestructurada y también muy desigual. Así que vamos a ver cómo era esa pirámide social, porque ahí está la clave para entender quién mandaba y quién obedecía. La cosa era bastante simple en realidad. 3 grupos, bien definidos. Arriba de todo, los ciudadanos atenienses, los únicos con todos los derechos políticos. Luego, en el medio, los metecos, gente libre, sí, pero extranjeros, y abajo, en la base de todo, los esclavos, sin ningún tipo de derecho. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fíjense en el contraste. Si eras ciudadano, tenías poder político, y, clave, podías ser dueño de tierras. De hecho, era casi un símbolo de ciudadanía. Pero los metecos, bueno, ellos podían ser libres, y hasta ricos, manejaban casi todo el comercio y la artesanía, pero no tenían ni voz ni voto en política, y tampoco podían comprarse una casa o un terreno. Una división tajante. Y en el último escalón, el más bajo, estaban los esclavos. Y aquí hay que ser claros. No eran considerados personas. Eran mercancía, propiedad. Ellos eran la verdadera fuerza de trabajo que movía a Atenas, en las minas, en el campo, en las casas. Su realidad era simple y terrible. Cero libertad. Bueno, ya vimos la economía y la sociedad. Ahora, a la política. Porque la famosa democracia de Atenas, ojo, no fue algo que apareció de un día para otro, para nada. Fue el resultado de un camino larguísimo, lleno de peleas, de conflictos sociales y de reformas muy, muy valientes. Miren este recorrido, es toda la evolución del gobierno ateniense. Pasaron de tener un rey a que mandaran los nobles de las familias más importantes, después a que mandaran los más ricos. Incluso tuvieron tiranos, todo eso antes de llegar a su gran creación, el gobierno del pueblo, la democracia. A ver, cuando el poder cayó en manos de la aristocracia, empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque los nobles de toda la vida, los eupátridas, chocaban con la gente nueva, los comerciantes que se habían hecho ricos gracias al mar. Y las primeras leyes que se escribieron, las de Dracón, eran tan duras, tan severas, que en lugar de calmar las aguas, solo sirvieron para que el descontento creciera todavía más. Y entonces aparece Solón, y con él el primer gran giro de guión. Esta tabla lo explica perfecto. Antes, con la aristocracia, tu poder venía de tu apellido, de tu linaje. Solón dijo, no más, y cambió las reglas del juego. Ahora, tus derechos políticos dependían de tu riqueza. Si tenías dinero, tenías poder. Así de simple. Y además, hizo algo que fue una bomba. Prohibió que alguien pudiera convertirse en esclavo por no poder pagar sus deudas. Fundamental. Y ahora viene algo que suena a contradicción. La tiranía. Uno piensa en un tirano y suena mal, ¿no? Pero en Atenas fue un paso necesario. Un tipo como Pisístrato tomó el poder a la fuerza, sí, pero ¿saben con el apoyo de quién? Del pueblo, que estaba harto de los nobles. Así que, al quitarle poder a la aristocracia y darle una mano a la gente común, este tirano, casi sin querer, le preparó el terreno a la democracia.
Qué ironía, ¿verdad? Y así llegamos al arquitecto final, al que le puso el broche de oro a todo este proceso, Clístenes. A él se le considera, ni más ni menos, el padre de la democracia ateniense. Lo que hizo Clístenes fue una auténtica revolución. Dijo, se acabó eso de que mandes por tu apellido o por tu dinero. ¿Y qué hizo? Reorganizó a toda la ciudadanía, pero no por familia ni por riqueza, sino por el lugar donde vivían, por su barrio, por su demos. Con esa jugada maestra, rompió el poder de las viejas familias nobles y le dio el poder de verdad a la gente. Y para que nadie se pasara de listo y quisiera volver atrás, inventó el ostracismo, una amenaza para la democracia, y te exiliaban por 10 años. Perfecto, ya vimos el camino. Ahora metamos las manos en la masa. Veamos cómo funcionaba esta democracia en su momento de esplendor. ¿Cuáles eran los engranajes de esta increíble maquinaria política? Pero antes de ver los engranajes, una parada obligatoria. Un dato que es absolutamente crucial entender. Le decimos democracia, pero el poder en realidad era para unos pocos. Miren el gráfico. Solo los ciudadanos, que eran más o menos un tercio de la gente, podían participar. ¿Y el resto? Metecos, esclavos, la gran mayoría de la población estaba completamente fuera del sistema. El corazón de todo era la eclesía, la asamblea. Piensen en una reunión gigante donde todos los ciudadanos mayores de 20 años iban y votaban directamente sobre todo leyes, guerra, paz, lo que fuera. La bulé era como el comité que preparaba las propuestas. Los arcontes eran los ministros, los que ejecutaban las decisiones. Y los eliastas eran los jueces, un tribunal popular inmenso. Un sistema donde la gente participaba de verdad. Y para crear una ley, el proceso era súper claro y directo. Paso 1, la bulé, ese consejo de 500, proponía algo. Paso 2, la eclesía, la asamblea general, lo discutía, lo debatía. Y paso 3, la misma eclesía votaba. ¿Se aprueba o se rechaza? El poder final, la última palabra, siempre la tenían los ciudadanos reunidos. ¡Uf! Hemos recorrido un largo camino, ¿eh? Bueno, para cerrar, vamos a destilar todo esto, a quedarnos con lo más importante, con esos datos que no se nos pueden escapar por nada del mundo. A ver, 3 ideas para que se queden grabadas. La primera, causa y efecto. Todo está conectado. La geografía difícil los empuja al mar. El comercio crea tensiones sociales y esas tensiones fuerzan el cambio político hacia la democracia. Todo es una cadena. Segunda idea, los 2 nombres clave. Solón, que basa los derechos en la riqueza. Un truco para recordarlo. S de Solón, S de soles, de dinero. Y Clístenes, que lo basa en el territorio, en los demos, y así crea la democracia real. Y la tercera, y quizás la más importante. Su democracia era directa y muy poderosa, sí, pero era para muy pocos. Un club exclusivo de ciudadanos varones adultos. La mayoría, fuera. Y nos vamos con una pregunta que da para pensar. ¿Cómo serían hoy nuestros conceptos de ciudadanía, de derechos, si Atenas no se hubiera atrevido a hacer este experimento tan radical de gobierno? Todo nuestro mundo político le debe algo a lo que pasó allí hace más de 2 milenios. Y reflexionar sobre eso quizás nos ayuda a valorar, pero también a cuestionar los sistemas. Mentora Academias. Tu futuro empieza aquí.